dejarlas en un estante o moverlas de un estante. Me parece que la ansiedad tiene que ver con eso. Y hay muchas cosas que por ahí a uno lo genera ansiedad y dice, che, hoy lo vas a poder modificar, lo vas a poder cambiar. No, y bueno, banquemos, no es el momento hoy. ¿La política me genera ansiedad? Sí. ¿Es hoy el momento? Y por ahí no. Bueno, entonces corrámoslo momentáneamente. Bueno, la trabajo de esa forma. Y la frustración, porque la ansiedad, cuando está de la mano de la frustración, es donde donde te pica, Sí. donde la ansiedad encuentra dónde entrar psicológicamente, ¿no? ¿La llevas bien? O... Sí, sí. Soy de personalidad y de mente, me considero fuerte. De chico por ahí me frustraba más. Empecé a entender el seteo de expectativas y eso para mí me hizo un cambio en el mindset, ¿no? No trato de frustrarme si sé que lo di todo en cualquier ámbito. Y cuando no estoy para determinadas cuestiones también las acepto. Y antes por ahí no. Digo, si hace unos meses empecé a acompañar a mi hijo en el motocross. Claramente no tengo nivel para muchísimas cosas que se hacen. Al principio me frustraba mucho. De hecho, lo tengo a Javi Pisolito de profe. Y en un momento hablábamos eso, ¿qué expectativas seteas vos? Porque si seteas una expectativa que no te corresponde a tu nivel, lo más probable es que te frustres continuamente. Y en la vida me parece que pasa eso. Y eso me sirvió mucho. Entonces, yo sé para qué estoy, para qué no. Y cuando tenés ansiedad trato de opacarla, no teniendo justamente la frustración por no lograr algo que no era. No digo que no va a ser, pero que no era en ese momento. Sí, creo que me va a tocar el mismo camino que vos con Javier y es extraordinario. Sí, Francisco está, ya le separamos las motos, todo. Francisco, mi hijo del medio, está peinándose también para... Es un camino de ida, imagínate que ya tengo el ok de la madre, así que... Bueno, eso es fundamental. Vamos y en una edad, pero bueno, es un desafío, me gusta desafiarme y me gusta aprender cosas nuevas. Y esto para mí era un recontra desafío. De hecho me animé y corrí el enduro del verano pasado y meses atrás, en diciembre, no estaba ni en mis planes. ¿Y cómo te fue? Bien, corrí en la misma categoría que mi hijo y varios amigos que hicimos toda la escuelita con Javi durante el verano. Yo siempre digo, ¿no? Con compromiso empezás, pero con la constancia terminás. Y yo soy una persona muy constante. Tengo compromiso, soy constante. Y me fue bien, terminé 28 de 100 en mi categoría. Largué casi último por inexperiencia de cómo yo estaba más para observar como espectador que como piloto en ese momento. Sí, no, y yo estaba, imagínate que largaban y yo todavía estaba mirando las motos, la gente, yo estaba en otra película. Y después fue extraordinario, salí recontra feliz. Y vos me decís, che, pero la terminaste 28, negro, de 100 y 200. No importa, yo era... ¿Por qué? Porque sentí la expectativa. ¿Cuál era? Compartir con mi hijo una experiencia única, que era correr una carrera con él, con varios amiguitos, terminarla. Digo, y eso fue extraordinario. Y lo trabajé antes y la verdad que la experiencia, al margen de que es un evento mundial y es un evento internacional, es espectacular lo que han armado los chicos que lo organizan, ¿no? Pero soy feliz y estaré para la próxima. ¿Y tu hijo? Y mi hijo terminó 10º en su categoría, así que recontra feliz también. Siempre, él al principio hablando de la frustración, ¿no? Por ahí no estaba tan conforme con su resultado porque por ahí estaba para más, es cierto. Pero bueno, si no ganás aprendés. Y parece trillado, pero es cierto. Le digo, che, ¿de qué sacás de bueno o para oportunidad de mejora esto? Hiciste una vuelta, se lo contaba el otro día, le digo, che, la primera vuelta y media yo estaba no muy lejos tuyo. Y no porque yo vaya rápido. Por ahí vos estabas más cauto. Bueno, aprenderemos a tener otro tipo de largada. Son cosas que uno va escuchando con el poco oído que tiene para este deporte, ¿no? Sí. Pero bueno, es eso, es setear, establecer y no frustrarte, sino decir, che, ¿qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo ser mejor en la próxima? Y en la próxima vas punteando y después se te rompe la moto. Y te pasaste largo. Porque uno siempre digo, te van a juzgar por el resultado, pero te van a recordar por el proceso. Y el proceso que hicimos fue extraordinario. Mi hijo, el proceso que hizo fue espectacular. Saliendo 1, 10º, el proceso no le cambiaba. Este fin de semana tuvimos la convención de la OFI de RIMAX y lo trajeron de invitado sorpresa el técnico de la selección, Scaloni. Y hablábamos de proceso. Dice, si el penal de Montiel no hubiera entrado, después perdíamos. ¿Que cambiaba el proceso? De hecho, tenemos 2 finales América perdidas, una final del mundo. Digo, hay que confiar en los procesos.
Entonces, ¿hay que ser exitista? Sí, en cierto punto. ¿Nos gusta ganar a todos? Desde ya te banco 100%. Odio perder, de hecho a veces me genera más enojo el perder que felicidad al ganar. Bueno, es algo que también tendré que elaborar, ¿no? Pero uno tiene que confiar en el proceso. ¿Y cómo fue tu proceso? Y para mí estas cosas, el deporte en sí, son enseñanzas de vida que después lo aplicás a la radio, a la inmobiliaria, a tus cafeterías, a tus negocios. Son filosofías de vida. Y si estás tranquilo, vas para adelante. La mejor manera de compararte en la próxima carrera, te fijas cuánto tiempo tardaste y demás. Porque Sí, vos sos tu propio adversario, en definitiva, para seguir mejorando. siempre. Porque si no, vos diste la vuelta en X cantidad de tiempo, terminaste la carrera en X cantidad de tiempo. El año que viene bajás 5 minutos o 1 hora, lo que fuere, depende de lo que estés corriendo. Quedás 32, no importa, mejoraste. Exactamente. Bueno, esa es una gran discusión interna que uno tiene. Porque digo, mejoraste y saliste segundo y no primero, que empeoraste. Entonces lo que digo, siempre la competencia es con vos mismo, en todo. Yo en este caso puntual, sí quiero mejorar mis tiempos en absolutamente todo. Pero digo, me pasa en el día a día en cualquier ámbito. En el negocio, ¿cómo te va? Independientemente de lo que por ahí pudiste haber facturado o no. Che, pero bueno, en el negocio, ¿cómo fue? ¿Estuve mejor o peor que el año pasado? Que es un poco lo que se hablaba, por ejemplo, de la temporada. Bueno, ¿cómo me sentí? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo lo hiciste? Porque por ahí también puede haber pasado que terminás mejor, pero el proceso no fue el adecuado. Entonces, sos responsable o no sos responsable, yo considero que uno siempre es responsable, ¿no? Pero digo, siempre también hay cuestiones externas que no dependen de uno. Te chocan, se te rompe la moto. ¿Es culpa tuya? No es responsabilidad tuya, ¿no? Bueno, pero la consecuencia sí la tenés vos. Entonces, pero ¿cómo fue el proceso? Por eso es importante basarse en el proceso para disfrutar el resultado. Y eso es lo que yo entendí. Yo disfruté la carrera, yo iba en la mía. Y fue espectacular, estoy feliz. Me dice, ¿cuál es las mejores experiencias que tuviste? Sin duda esa. Tendrías que ver de practicar raír, que está muy bueno. Sí. Son carreras más largas, no son tan fugaces, pero son más constantes. Y salir, perder 10 minutos, 15 minutos, cambiar una goma, te poner un safety o lo que fuere, no te hacen perder la carrera. Porque incluso reenganchándote en tu categoría y demás, como son carreras tan largas, Sí. hace que siempre tengas chance. Está muy bueno eso. Sí, bueno, de hecho el otro día hablaba con Javi que él le gustaría volver a correr un Dakar para estar dentro de las personas que por ahí compitieron 10 veces. Bueno, me contaba toda la historia interna y yo decía, che, ¿no querés un contador que te vaya a asistir? Porque pensaba eso, ¿no? Bueno, es un desafío que uno por ahí proyecta, digo, y me gustan esos desafíos. Necesitas la meta, el Siempre. lugar donde apuntar. Y si no, ¿cómo te motivás? Digo, siempre necesito algo para automotivarme. Un desafío, una meta, un objetivo. Ciertamente que sean desafiantes. Digamos, si vos querés mejorar y vas a poner que vas a mejorar 2 segundos, sí, lo más probable es que el desafío no está a la altura de tu rendimiento. Bueno, me parece que me gusta desafiarme en todo aspecto. Sí. ¿Qué edad tenés? 42. Pues, ahí nomás, yo tengo 40, voy a cumplir 41. Sí, en agosto voy para los 3. Claro, yo voy para los 41, tengo 2 años. 40, vas a cumplir 43 años. Vos te tocó vivir fines de los 80, de que tengas recuerdo, principio de los 90, ¿no? Y de ahí en adelante es fácil recordar, ¿no? Sí. Nosotros vamos cambiando nuestra cultura, porque en los 80 tenías el Safari, los Jeep y demás, no había importación, no había 4x4, si querías tenías que armar tu Jeep, desarmabas un Falcon o un Chevrolet y con eso lo armabas, te salía tan caro como una carrocería Potro, un chasis Zika, sí. Un 221, que es lo que tengo, y salías. Claro, y después ahí quedaba. Obviamente vos llevas esa cultura de esa época al día de hoy, es imposible, inviable, desde los ambientalistas, la gente que se queja del ruido, la playa, ir saldando por lo que no corresponde y demás. Después pasamos a las motos, después pasamos a los quatris, ahora son los UTV, los quatris están en retirada básicamente, sí. Lo viste en la última carrera del enduro, siempre era una categoría más grande, quedaron 200 y pico. ¿Cómo ves que va a ser la evolución para lo que sigue de Pinamar?
hacia dónde va nuestra cultura, porque en cada década, o cada 5 años, o cada 10, depende de cómo quieras verlo o partirlo, últimamente los cambios de 5 años se dan como si fueran de 10, y vos vas al 2020, te parece que pasó una década y fueron 5 años nomás, y teníamos otra realidad. ¿Cómo ves que va a cambiar con el nuevo flujo de gente que viene? Que obviamente son pinamarenses y opinan y tienen el mismo derecho que nosotros para modificar la ciudad y traer sus expectativas de otros lados. ¿Hacia dónde crees que vamos? Bueno, nosotros tenemos un gran limitante, que tenemos poco espacio, ¿no? No dejamos de tener 70 y pico kilómetros cuadrados, hay parte desarrollada, hay parte que no. De hecho, el otro día escuchaba que creo que queda el 30% de la tierra sin desarrollar o sin lotear. Entonces, lo que pienso también que claramente vamos a tener que ir a un desarrollo de ciudad mucho más sustentable y sobre todo sostenible. Porque uno puede ser sustentable, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Y en qué tiempo? ¿Y de qué forma? Estamos todavía discutiendo planta depuradora, que es una trampa de crecimiento para la ciudad, es un cuello de botella si no lo desarrollamos, pero tantas otras cosas. Entonces digo, el mundo hacia dónde va hoy con la inteligencia artificial. Entonces va a haber reemplazo de mano de obra, ciertamente, y quiénes se van a reinventar. Y claramente las ciudades tecnológicas van a picar en punta. Y nosotros estamos lejísimos de eso. Entonces me parece que tenemos que pensar en una ciudad sustentable, sostenible y tecnológica. Entonces debemos tener que replantear el Código de Ordenamiento Urbano claramente. Ya lo que se vino haciendo hasta ahora, que nos trajo hasta acá, no necesariamente nos va a llevar hacia el futuro que queremos. Entonces es imprescindible que nosotros analicemos qué ciudad queremos. Y yo puedo tener una opinión, vos podés tener una opinión, la gente que vos comentás también tiene una opinión, pero hay que tomar una decisión. Entonces, lo importante o lo urgente, hay cosas que son importantísimas, y definir el Código de Ordenamiento Urbano y empezar a decir, hacia dónde ir la ciudad es clave hoy. Porque aparte los grandes cambios no se suceden de un día para el otro. El otro día hablaba con mis hijos de una cuestión les hice un tallercito financiero al medio de algunos amigos, cosa que no se trata, y tenemos la currícula educativa de hace 50 años, y en algún momento eso se va a tener que modificar, y eso también va a afectar a nuestra ciudad. Entonces, creo que tenemos que ir pensando en 30, 40 años futuro, y hay cosas que llegaron para quedarse. Entonces, el teletrabajo, el home office, sigue estando, no es que solamente se terminó con la pandemia. Entonces, y hay determinados rubros, determinadas empresas que lo siguen manteniendo, porque redujeron costos, porque le dieron mucho más libertad, se entendió que la gente lo que prefiere más que la guita es la libertad, y eso se entendió, el espacio verde, y acá tenemos todo de eso, pero sin embargo no lo aprovechamos. Y aparte, y justo escuché la palabra ecologista, no dejamos de estar en una ciudad implantada y creada por el hombre. Ya acá de natural queda muy poco, entonces cuando te discuten si talás 1 o 2 árboles, esos árboles hace 100 años no estaban. Y no van a estar, lo más probable, esos árboles dentro de 20 años, 30 años. Cariló va a necesitar una regeneración forestal. Pinamar Norte lo mismo. Esas cosas terminan. El centro de Bunge, tal cual. Tenemos un montón de eucaliptos y los eucaliptos no sirven para estar en zonas urbanas. Y en algún momento lo vamos a tener que rever eso. Entonces, hay discusiones que puedes dar y hay discusiones que ya no dan. El tratamiento de la basura, vamos a seguir con basureros a cielo abierto. Vamos a seguir diciendo que reciclamos para después que no haya una planta de separación de residuos. Hay muchísimas cosas que hay que ver, que si no las analizamos, si no las empezamos a decir hoy, cada vez vamos a estar más lejos de la evolución, del desarrollo. Eso es lo que a uno le preocupa. Seguimos enseñando para trabajos futuros que ya no van a existir cuando nuestros hijos egresen. Eso es a lo que voy. Ya va a haber profesiones que no van a existir y desarrollos que no van a existir. Entonces, yo creo que no tomamos dimensión de la revolución tecnológica que estamos viviendo. Hoy estamos como antes cuando teníamos el dial-up cuando éramos chicos. Yo creo que estamos en la revolución de la inteligencia artificial como cuando en nuestra época estábamos con internet. Sí, claramente. Entonces, ¿qué ciudad vamos a tener? Y no lo va a decir un intendente, y no lo va a decir un consejo deliberante, lo tiene que decidir una comunidad completa. Sí, el mercado, de determinada manera. Que mañana Microsoft dice que tienen que venir a Pinamar porque Telpin invierte y tenemos una mejor fibra óptica de la muy buena que ya tenemos ahora, o la Capital Cable, o Starlink, y
tenemos 800.000 programadores de primer nivel en Pinamar, te cambia la ecuación. Bueno, pero te cambia la realidad. Pero para hacer eso necesitas la infraestructura. ¿Y tenemos hoy esa infraestructura tecnológica? No lo sé, lo opino como pinamarense, como contador, te digo. No sé si tenemos esa infraestructura, sino tenemos las facilidades o las posibilidades que una empresa venga a invertir, a desarrollarse. ¿Por qué no tenemos industria? Está bien, me voy a decir, che, Martín, pero tenemos poco espacio, no podemos poner industria, manufactura. Te doy la derecha, ahora lo tecnológico ocupa poco espacio. Pero hay una parte que nosotros estamos presos. Yo lo hablaba el otro día con Gaby, con mi cuñado. La municipalidad, ¿qué capacidad tiene? Porque hay una parte donde vos tributariamente, y esto vos lo tenés mucho más claro que yo porque vivís de eso, provincia y nación deciden tu futuro. Porque vos como municipio decís, bueno, yo soy un municipio de Pinamar, si hablo con Pinamar Sociedad Anónima para que se ilumine y regale las tierras, yo te doy todo a vos que sos la empresa X de desarrollo tecnológico, pero después ingresos brutos, IVA y el resto de los impuestos nacionales y provinciales, ganancia y demás, hacen que vos decidas si querés venir a la Argentina y a Pinamar o no, porque si eso tenés beneficios sobre ganancias o sobre IVA o sobre ingresos brutos en Saladillo, no es Pinamar. Y nosotros no tenemos nada para decir, no vayan a Saladillo, vengan acá. Hay una parte de nuestro federalismo y demás que nos falta, y esto no es solamente Pinamar, ¿no? Esto es a nivel nación. El otro día el presidente... Nos falta la llave como para decir, dennos una mano y nosotros queremos definir nuestro futuro, haciendo un polo tecnológico. Déjennos definir nuestro futuro. No eximan de impuestos en Mar del Plata, eximamos de impuestos en Pinamar también. Sí, el otro día nuestro presidente hacía referencia a compitan las provincias por las jurisdicciones. Digo, ¿por qué Esteban Echeverría es un polo industrial? ¿Y por qué Pinamar no tiene un polo tecnológico? Por ahí porque nadie lo propuso. Digo, debe haber un camino burocrático seguramente, como también ahora están firmando, creo que el decreto para la planta depuradora, porque hubo gestión. ¿Por qué no hubo gestión? ¿Por qué no hay gestión para lo otro? Porque por ahí no estaba en carpeta. Pero claramente nuestra ciudad nunca va a tener un polo industrial, pero sí puede tener un polo tecnológico. ¿Y hacia dónde va a ir? ¿Y hacia qué calidad? Vos fíjate la similitud que hay cuando construíamos determinados metros tipo para el turista, ejemplo casa, post pandemia vino los espacios verdes, hoy la gente busca menos metros por una cuestión de costos de mantenimiento, facilidad y demás. Hoy Pinamar, está mucho más cerca de las grandes ciudades por producto de la conectividad, de las rutas y más que se han mejorado. Y hoy el metro que se ofrece de servicio, por eso tuvo un boom Pinamar Norte, es un servicio que el mercado entendió que la gente estaba buscando eso. Ya va a llegar un punto que se va a saturar. Bueno, hoy ¿qué está buscando esa gente? El turista, el inversor, el desarrollador, ¿qué está buscando a las grandes empresas? Y por ahí, asociar un polo tecnológico con el modo verde y libre que tiene Pinamar, respirá Pinamar, bueno, va hacia ese lado. Pero hay que tratarlo y hay que hacerlo hoy, porque las decisiones se toman, pero las consecuencias no son inmediatas. Entonces, y tiene que haber un proyecto a largo plazo. Y eso no se ha puesto en agenda. A eso es lo que no está en agenda. Entonces, mucha promesa, Pinamar 2050, pero decime, ¿cómo vamos a llegar a Pinamar 2050? Ir justo ahí a preguntar por Pinamar 2050. Sí, pero es marketinero. Tiene cosas que entendemos, sí. Pero bueno, yo siempre lo que digo es, un objetivo, si no tiene una meta o un plan, es un sueño. ¿Tienen el objetivo? Tienen el objetivo. ¿Tienen el plan? Déjame descreer de eso. Entonces no deja de ser un sueño. Y los sueños no se sueñan, los sueños se laburan. Entonces vos tenés que trabajarlo. ¿Y cómo lo vas a planificar y establecer en el tiempo de acá al 2050? ¿Qué faltan? ¿25 años? ¿Cómo van a ser esos 25 años? Porque van a pasar muchos intendentes, muchos consejos deliberantes. ¿Cómo se va a establecer? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Qué política de Estado? Porque también está después viene otro intendente y dijo, no, te viene uno de izquierda y dice, no, al final no, esto es el desarrollismo, no queremos los ecologistas, vuelvan a plantar todo, tiren abajo. Y bueno, empezás con eso. El ecologismo en determinada manera es, saquemos todos los pinos, de hecho el pino es una especie que no es ni siquiera de Latinoamérica, y volvamos a los médanos. Porque la ecología natural nuestra no son los Lo que pasa es que ni te presto atención en ese planteo. Digo, che, vamos a otras cosas, a eso es lo que voy. Hablemos de lo que hay que hablar. Che, dejemos de construir si no tenemos una planta de tratamiento. Bueno, podría ser una discusión sana.
porque hoy las napas están altamente contaminadas. Tenés razón, bueno, pero en el mientras tanto, ¿qué? No puedo parar la construcción, es la segunda industria que tenemos. Tenés razón, bueno, ¿qué hacemos? Pequeñas plantas de tratamiento domiciliarias, bueno, sería una opción. Digo, habría que preguntar a los más idóneos. No cero, no todo. Bueno, algo, hagamos un intermedio hasta llegar a... Y con estas cuestiones del desarrollo me parece que son fundamentales, y siento, y no por esto, lo que digo, en los últimos 20 años no hubo una planificación. A eso es lo que te prometen, pero no hemos logrado empezar a desarrollar. Nosotros tenemos un problema en la planta, en la laguna de derrame, Sí, que por $1,5 millones, $2 millones lo solucionás, porque están totalmente desfasadas. Y después, vos creés que viene la planta depuradora, yo soy un escéptico de eso. En algún momento, yo creo que tenemos que dejar de ser un gigante con pies de barro y tenemos que entender que no necesitamos una planta depuradora que nos mande nación y provincia, necesitamos varias sobre la ruta, no todas, no en Pinamar, no es que en Pinamar no en Pinamar, porque el agua de Cariló, de Valeria, de Pinamar Norte la estás trayendo en definitiva al poli y le estás chupando el agua para tirarla contra la ruta en una sola localidad. Y eso no es sano ni sostenible. Entonces, en algún momento tendremos que poner los pantalones largos. Si en los próximos 2 o 3 años pasa lo mismo que pasó en los últimos 30 o 40 con la planta depuradora, nos damos cuenta que la vamos a tener que pagar, y la vamos a tener que hacer, y vamos a tener plantas modulares, y cada localidad va a tener. ¿Y qué costo tiene la planta depuradora hoy? Creo que es $15 millones, porque creo que el pliego no sé si eran de 15.000 millones de pesos. Sí, bueno, pero la realidad es que vos con $10 por partida de CALP, que no es un imposible de pagar, en 10 años lo solucionas, en 10 años. Sí, pero porque generas los recursos, pero generas la financiación. Te la corto. Si hubieran tomado la decisión hace 2 intendentes o 3 atrás que la pague el privado, y el privado me imagino a la empresa de loteadora, pero a todos los privados que están comprando tierra y construir, los 15 millones de dólares no es plata. Olvídate. Digo, no quiero ser peyorativo con el dinero, no es guita 15 millones para una obra en un lugar como Pinamar. Si me decís, che, Tincho, estamos en, no sé, en Ranela, no sé, en algún lugar que... Pero acá, con el desarrollo inmobiliario que tenés, hubieses tomado esta decisión hace 15 años y hubieses hecho 3 plantas depuradoras. 15 millones de dólares por la cantidad de metros cuadrados que se construyó, ni lo tendría que haber pagado el residente. Martín, vos sos un tipo, 15 millones de dólares, lo que él dice que no es plata, no es porque él tiene 15 millones y yo tengo 20 y sacamos y tiramos y no sobra plata. Es porque, ¿cuánto sale el metro de construcción? Sí, está arriba de los $1.000. Sí, hoy estás en 1.400 por lo menos. ¿Cuántos metros de construcción tenés aprobado hoy en la municipalidad por año o el año pasado? Son montones, sí. Pues vas de récord de metro de construcción tras récord de metro de construcción. Se me lengua la traba ahora. Entonces, no es inviable pensar que los recursos están. Obviamente que no significa que hay que hacer un nuevo impuesto donde para construir tengas que pagarle fortuna. Pero tal vez dando algunos incentivos, con tal la cantidad de lotes que tenés vacíos sobre Bunge, le cobras $150.000 para que en vez de hacer tal o cual mejora, vayan a la planta, hacer lo mismo sobre Valeria. No es tan difícil encontrar el dinero y no significa taxativamente mayores impuestos. Tal vez significa darle algún beneficio en lugares donde ya no hay externalidades negativas porque ya tienen cloaca, entonces que se conecten a la cloaca no es un problema, no es que hay que hacer la cloaca hasta ahí. Entonces, bueno, ya que se conecta a la cloaca, ya que tiene agua, ya que tiene luz, porque está en el centro de la localidad que fuere, tal vez le podemos dar un plus, no significa que haga 500 pisos para arriba, ¿no? Pero tal vez le podemos dar un plus y esa plusvalía podemos hacerla para que se transforme en que nuestro gigante, que es Pinamar, no tenga pies de barro. Tal cual. Sí, de hecho, no sé si 500 pisos, pero ¿por qué no tenemos megatorres hoy? ¿Por qué no vamos a la evolución y al desarrollo arquitectónico de la ciudad? Entonces, son cosas que digo, tratando de generar los fondos. Por eso digo, el otro día fui a dar una charla y hablaba de planificación financiera. Y les explicaba, digo, che, cuando habla de planificación financiera es gestionar y organizar todos los recursos y los gastos en pos de cumplir un objetivo. No estuvo en agenda, no estuvo en objetivo. Si se hubiese establecido, insisto, desde la época de Altieri, que también la prometió y estamos 40 años después y todavía estamos en veremos, lo hubiésemos resuelto. Entonces a veces nos ahogamos en nuestros propios problemas. Digo, Pinamar es un municipio rico y es un municipio que
se supo construir desde lo privado, el Estado acompañó, pero hizo más desfasajes y malas decisiones que acierto, digo, históricamente, pero por suerte el privado acompañó y va a seguir acompañando. Entonces tenemos que aprovechar eso, porque cuando tuvimos la venia y era un chiste construir, tampoco lo supimos aprovechar. Cuando el costo de construcción estaba en $400 y se podían construir miles de metros, que fue uno de las grandes auges que tuvo Pinamar, no lo supimos aprovechar. Y cuando estuvo en $700, no hace tampoco tanto tiempo, tampoco lo supimos aprovechar. Entonces existieron muchísimos sectores que se llevaron mucha guita, y la verdad que podríamos haber juntado eso como para tener la planta, porque justo estamos hablando de la planta, pero podemos hablar de tantas otras cosas. La infraestructura que me para un polo tecnológico, tenemos un ingeniero que necesitamos y lo podemos hacer. Fíjate cuando se tomó la firme decisión del Frente Marítimo, tenemos el mejor Frente Marítimo de toda la Argentina. Sí. Y si empezás en Sudamérica, te diría que de varios sectores también. Y eso fue, ¿quién puso la plata? La puso el privado. Sí. La decisión, ¿quién la tomó? El público. Bueno, ahí está, y se acompañó. Y fue la mejor decisión que tomó Pinamar a nivel político y público, creo que desde la fundación. Y fue extraordinario. Y se solucionó. ¿Cuánto tardamos en hacerlo balneario? 5 años, 4 años, lo hicimos todo, punto, se cerró el tema. Sí. Y la gente va y mira qué fascinada está con la playa de Pinamar. Sí. Y eso sucedió ya hace ¿cuántos años? Y arrancó en el 2016, 15, 16, por ahí. Nosotros hicimos tenemos 15 de 2016. En el 15 hicimos todas las adjudicaciones. Exactamente. En el 15 hicimos todas las adjudicaciones y Martín lo puso en práctica en que el nadie iba a demoler. De Vilo tomó la posta, tiró abajo el elefante blanco, extraordinario, y lo siguieron todo. ¿Viste? A veces tenés que marcar el camino, lo marcaron, lo supo marcar De Vito, ya está, se terminó. Y eso a veces hay que golpear para marcar el camino. Bueno, golpearon y lo hicieron bien, y muy bien, porque se terminó, y hoy todos podemos disfrutar la playa que tenemos. Bueno, habrá que terminar de remodelar el frente del continente, habrá que empezar a darle mucho más valor agregado a Pinamar para que nos sigan eligiendo, porque también, digo, la zona de confort es un cementerio de sueños. Entonces, si nos quedamos acá, cada vez vamos a competir con muchas más otras localidades. El sur, previa a la conectividad que hay en el país, no existía. Hoy tienen 10 meses de temporada alta. Y eso por la conectividad, mejoramiento de rutas y sobre todo aérea. Bueno, empezás a competir con destinos que en la década de los 80 y los 90 no competías. Ni hablar del exterior, por supuesto. Pero digo, aparte somos el único sector de la Argentina que compite mano a mano con el resto del mundo. El turismo. Exactamente. Vos vas a Ezeiza o vos salís de donde te guste y competís mano a mano con el resto del mundo. Exacto. Que es lo que ahora, en teoría, el gobierno nacional quiere que haga el resto de las industrias. Que esperemos que sea en beneficio de todos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, a diferencia de la industria, tenés que tener los incentivos y la infraestructura mucho más avanzado, porque nosotros hoy no producimos nada. Básicamente tenemos el campo y es materia prima y hacia afuera. Ahora, la manufactura de esa materia prima todavía nos falta años para hacerla. Digo, nosotros tenemos, creo que el 6 o el 7% del PBI destinado a créditos hipotecarios, cuando los países más desarrollados tienen el 25 o el 30. Prácticamente no tenemos política crediticia en el país, entonces no vas a desarrollar industria si no hay crédito, porque ¿qué privado va a desenvolver su propio bolsillo para armar industria? No sucede así, se sucede con crédito, en el mundo sucede con crédito. Ahora, nuestra localidad en ese sentido y en el entorno ya está instalada, está muy bien instalada. Bueno, estamos en una etapa de continuar el desarrollo inmobiliario, continuar el desarrollo sostenible y sustentable de la ciudad y darle servicio y valor agregado al turista. No podemos tener la salud que tenemos, y no por ir en contra del hospital. Yo lo que digo es la infraestructura. Entonces ya hay que pensar en grandes centros, no solo de salud, de rehabilitación. Vamos a tener que tener centros para la tercera edad. Digo, la gente de una clase ABC1 que se quiere retirar, ¿a dónde se retira hoy? Mar del Plata. Bueno, tenemos que competir, le ganamos 10-0. ¿Sí? Entonces pensemos en eso. Y lo vamos a tener que analizar. Y regionalmente tenemos para pensar en eso y para poder competirle mano a mano. Porque vos tenés Pinamar, que tiene 46.000 personas, 43.000, sí. Gesell tiene 39, Madariaga tiene 23, y el Partido de la Costa tiene 112, 113. Y eso fue hace 3 años atrás, que fue el censo. Con lo cual tenés una mini capital de provincia de 200.000 personas o más durante 8 meses. Después hay 2 meses que tendremos en vez de 200.000, 400.000 personas, que agarra los fines de semana largos, ¿sí? Agarra diciembre, agarra marzo, y hay 2 meses que tenemos más de 1 millón de personas, cuando tomás todo el grupo. ¿Y cuál es el centro de todo ese grupo? Pinamar. Tal cual. Porque vos estás a 23 kilómetros de Madariaga,
Que es el cerca, tenés el partido de la costa. Sí, yo lo viví con la óptica, hago un autochivo. Decidimos tener un servicio que no tenía nadie. Bien, hice más de 5.000 órdenes durante todo el año pasado. Nada, tenés que esperar que los muchachos quieran pagar, te deben fortuna y todo. Pero la gente venía de todos lados a hacerse los lentes para con nosotros. Porque no tenía alternativa. Pero no es que no tenía alternativa. En Villa Gesell no había, en Madariaga no había, en el Partido de la Costa no había. Había gente que venía de Dolores porque no tenía una óptica que le brinde el servicio que brindábamos nosotros. Y nada, laburamos todo el invierno con eso. Y digo, bueno, pucha, eso, ¿por qué? Porque Pinamar es un centro de un montón de lados. Vos tenés un problema de salud, tu viejo tiene un problema de salud, yo tengo un problema de salud. ¿A dónde voy corriendo como primera instancia? Si no llego a ningún lado, al hospital. Sí. Y si tengo la posibilidad, Buenos Aires, Mar del Plata. Si yo tuviera un Fundación Favaloro, un hospital italiano, un hospital Sí, alemán, el de la comunidad de Mar del Plata, que en un momento quiso venir. venís acá, te atendés acá, y después que te deriven ellos y demás. Pero así, las personas que tienen más de 55 años, que tienen una condición base de salud, pueden elegir Pinamar para retirarse. Si no, lo que terminan haciendo es yendo a Mar del Plata. Y Mar del Plata es uno de los destinos con más población mayor en el mundo, demográficamente. ¿Por qué? Porque cualquiera que quiere playa o que quiere mar y es grande, tiene que elegir un lugar donde tenga salud. Porque si no, sos una bomba de tiempo, básicamente. Me fui por... No, pero comparto. Porque a mí salud, yo tengo muy malas experiencias de salud en el hospital, personales mías. No, los médicos eran excelentes y demás, pero cada vez que fui al hospital, un par de veces casi me matan. Así que para mí salud es un tema que tenemos que ver cómo lo resolvemos ya. Sí, ya. Nosotros habíamos hecho encuesta interna de calidad de servicio y salud, educación y conectividad fue en su momento lo que la gente más demanda de educación. También va a ser un tema. La UAD es un lindo parche hasta ahora. Sí, pero yo digo un paso previo, primario, secundario, guardería, jardín. Digo, che, hoy estás, de hecho en algunos ya colegios no hay cupo, y eso también, lo que pasa es que si vos no generás el incentivo público-privado no lo vas a tener. Y eso también es una cuestión a definir. No hay que esperar que suceda el cambio para que suceda el cambio. A veces tenés que iniciarlo vos. A veces, che, pego primero, hago algo para después ver el resultado, para después seguir haciendo. Bueno, es eso, porque si vamos a esperar a tener, no sé, 100.000 personas, para después recién empezar a invertir en otras cuestiones, no va a suceder. Hay que atraerlas a la gente. Pues tenemos el ejemplo que diste vos de la óptica, diste un servicio, un valor agregado que antes no daba y te explotó. Bueno, y así en tantas otras cosas. E insisto con la playa. Hicimos una reforma extraordinaria del Frente Marítimo, laburamos todo mucho más que antes. Con casi la misma gente, o vendrá un poco más, porque tampoco no es que se disparó el índice de concurrencia en el turismo. Pero sí la gente eligió el servicio. Vos ves que estamos, y esto más allá de quien esté en el cargo, ¿no? Porque siempre digo lo mismo, Pinamar crece a pesar del sector público, no gracias al sector público. No, desde ya. Creo que la mejor municipalidad que tuvimos fue cuando estuvo Bunge y yo que se hacían cargo de qué era lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, que era en definitiva privado. ¿Vos crees que tenemos política de turismo? Yo no quiero responderlo con lo que yo creo, ¿no? Pero ¿cuál es tu visión? A ver, Pinamar... Si vos mirás 10, 15 años para atrás, a donde estás ahora, decís, pucha, llegamos porque más o menos sabíamos a dónde iba, o son intenciones aisladas de cada uno de nosotros. Pinamar crece, comparto, no se desarrolla, son dos conceptos distintos. Ahora, vos no podés gestionar sin dinero. Eso para mí, en las grandes ligas necesitas dinero. Al principio, pues, pero si no tenés guita, no gestionás bien, de manera eficiente. Nunca fue una política de Estado el turismo en Pinamar. La Secretaría de Gobierno, de Turismo. No fueron políticas. Todos los secretarios que están tienen muy poco presupuesto, tienen enquistado una estructura que no pueden desarmar, no pueden avanzar, no tienen libertad, entran en la vorágine y en el ciclo administrativo donde nadie quiere participar de la parte turística, por los pagos, por los proveedores, por los presupuestos y demás, y no termina funcionando. Entonces me decís a mí, che, mira, hay política, sí, en la intencionalidad sí, ahora en la práctica no. Tendría que ser, siempre lo digo, turismo, pero fundamentalmente una Secretaría de Inversión. Tiene que haber una Secretaría de Inversión y tiene que estar a la par de la Secretaría de Turismo. Después eliminar varias secretarías, como hace el Peluca que va arrancando, es lo mismo.
tenés que achicarla a 4 o 5 secretarías, mega secretarías, una tiene que ser esa, y ahí vas a tener turismo. Y el turismo, cuando te sentás y haces el número, che, ¿cuánta plata tiene? El 2%, ¿cuánto plata es? Sacale sueldo, sacale todo lo gato operativo, sumale todo. Che, pero ¿cuánta plata te queda para invertir hoy en lo que necesitas invertir? No, me quedan tantos palos. Y con esto no hacen nada. Cuando haces a los números reales, no hacen nada. Yo para mí se notó mucho este año, de los primeros días de diciembre hasta el 20 de diciembre. Y desde el 10 de febrero hasta ahora que terminó carnavales. Que fue cuando la gente dejó de venir por iniciativa propia, se nos acabó el... Y ahí yo digo, porque hasta el 20 de diciembre yo tenía una realidad de una temporada que yo decía, pucha, está viniendo menos gente que en noviembre en algunos días. ¿Qué me pasa? En el hotel, en esto, aquello y lo otro. Me pica la cabeza. Después de Navidad levantó, laburamos muy bien en enero, la primera semana de febrero lo mismo, y después volvimos al febrero de antaño, que vos y yo conocemos de los 90 o de principios del 2000, que era un febrero muchísimo más tranquilo del que fue que con tuvimos menos los consumo. últimos años, menos consumo, gente había, pero había menos consumo, no era que había mucha gente, pero yo me doy cuenta porque cuando vos haces los pedidos de los alfajores, es la gente que se va. Vos vendés alfajores, pero las cajas se venden para los que se van, que llevan por compromiso, souvenir o lo que fuere. Y una de las últimas semanas de febrero me agarró desprevenido. Y esta gente empezamos a vender alfajores. Claro. Y en un momento digo, me estoy quedando sin alfajores. ¿Y dónde estaba esta gente? ¿Qué pasó? Y ahí es cuando te das cuenta que la gente viene todo. Y no es que no hay un mango, porque el que viene a Pinamar plata tiene, más allá de aquel que pueda venir a conocer y demás. Pero no le encontramos la vuelta para que gasten, para que tengan el cuento, para que tengan el marketing, para que den la vuelta y se maravillen con lo que nos encontramos todos los días. Bueno, a ver, varias cosas para analizar. Nosotros tuvimos una campaña anti-Costa Argentina, no anti-Pinamar, anti-Costa Argentina, y lo dije el otro día en la radio, desde julio a agosto. Si vos haces los números, a mí me gusta mucho, hago mucho KPI, analizo mucho los números, ¿no? ¿Qué es KPI? Métricas de negocio, o sea, te estableces objetivos y vas analizando cualquier tipo de métrica. Y supongamos que tu métrica será la cantidad de cajas de alfajores que vendes por día, por semana, la relación visita a venta, bueno, y vas analizando. Son variables clave del negocio. Y lo que estaba viendo era que empezó la campaña anti-Costa Atlántica y es de ahí donde más teníamos que salir a respaldar la costa o Pinamar. Ponle que estás peleado con el gobernador, no te dan bola, bueno, pero había que hacer desde Pinamar, no en diciembre, que está bueno que hagan eventos en diciembre, pero cuando la gente está tomando las decisiones de veranear y vos le decís que es mucho más caro, Pinamar este año, en términos reales, fue más barato que el año pasado. Y ellos no salieron a decir. Pues, che, loco, es caro Pinamar. No, pero para. ¿Es caro para qué? O depende para quién. En relación a lo que te entregan, vos me juzgás por valor o por precio. Yo siempre lo digo. ¿Cuánto pagás vos tu café en donde vivís? ¿Y cuánto lo pagás acá? ¿Estás pagando lo mismo? Exactamente. Entonces, vos a un mal cliente lo perdés por precio. A un buen cliente lo perdés por servicio. Entonces focalizate en el servicio. Entonces vos salías a bancar Pinamar, que no es más caro que me pasó, te digo, porque me pasaba en el balneario, me llaman, che, pero ¿cuánto está la carpa? Y vos le pasás el precio, no, pero en relación al año pasado era más barato, en términos reales. Obviamente, nominales, todo aumentó. Y eso ahí es donde me faltó power. Y ahí es donde necesitas guita, porque las cosas no las vas a hacer sin plata, no solamente con voluntad y con el hipismo de decir, no, voy a soñar o a pedir que esto se termine o que haya una campaña. No, tenés que poner guita y tenés que poner guita fuerte. Vamos a cantar en Cumbalaya y explicarme que nos golpeamos el pecho y somos los buenos de la película. Y si no tenías guita, juntá a los 50 empresarios más importantes de Pinamar, pedirle a que hay que pedir y lo hubieras hecho. Eso también es gestionar. E insisto, y necesitas plata para hacerlo. Entonces, cuando llegaba este diciembre, había mucha gente que de hecho se sorprendió para bien cuando llegó a Pinamar y encontró que era una ciudad que no era cara en términos de lo que vale Argentina. Vos hoy gastás, no sé, 25, 30 mil, 40 mil pesos un cubierto acá, y lo gastás en Mar del Plata y lo gastás en Capital Federal y en La Plata. Sí, y lo gastás afuera. Lo gastás afuera, entonces digo, che, no me vengas a decir que es más caro. Entonces, claro, los otros grandes países o grandes capitales invirtiendo en medios nacionales en contra de la costa argentina. Y eso también afectó, porque también, y a esto iba lo otro, vos dijiste, che, sí, la gente que viene acá tiene guito o tiene un buen pasar. Sí, gracias a Dios, elegimos eso, por eso
Nunca la política de bajar precios es una política correcta para una localidad que pretende ser ABC1 como nuestra. Che, démosle más por lo mismo, pero no bajemos los precios para darle menos, porque si no nos vamos a comparar con Partido de la Costa o con otros lugares que tienen su público que no es el objeto. Mar del Plata mismo, no es lo mismo. Pero la realidad es que si vos no le das más y no le das más valor agregado, el cliente no te va a elegir, aún teniendo plata. Y también, aún teniendo plata y viniendo acá, la gente se empezó a cuidar, porque sacando un grupo selecto, la inflación y la recesión nos afectó a todos. Vos te juntás con tus amigos y ninguno seguramente tiene el mismo nivel de consumo que hace 6 años. En líneas generales, termina sucediendo eso. Porque digo, che, vienen 250.000 personas. Está bien, querés decir que 50.000 son ABC1, que es mucho menos, pero ok, y los otros 200.000 no es más ese público que vos pensabas. Entonces ese público que vos pensabas no te va a salir a comer 4 veces por semana o 3 veces por semana si el cubierto cuesta 50, 60.000 pesos, porque se juntaron con 4 personas y gastan 200 lucas cada almuerzo, cada cena. Y eso es lo que sucede. Pero no pasa en Pina, pasa en la Argentina. Argentina se volvió cara. Entonces hoy tenés un dólar recontra estancado con una inflación que te fue comiendo la devaluación que tuviste en el inicio de la presidencia y te volviste caro, pero cualquier cosa. La ropa cuesta un 60-70% más que en cualquier parte del mundo. Entonces, discutamos eso, no que Pinamar es caro. Y eso me parece que tendría que haber sido una política de Estado, tendría que haber salido de movida. Eso cuando yo digo que el turismo y nosotros, básicamente, competimos mano a mano con el resto del mundo, es porque yo hoy decido que quiero irme con mi familia a Orlando. Bárbaro, me voy a Orlando, subimos el avión. Cuando yo llego a Orlando, comer no me sale más o menos lo mismo que acá. Alquilo un auto que lo tengo que pagar, la nafta me sale más o menos lo mismo que acá. Si voy a un outlet o a un shopping, cuando agarro justo uno de esos días de descuento y que son los días feriados, que siempre tienen un descuento especial y demás, vestirme me sale mucho más barato que acá. Con lo que me ahorro en tecnología, pago el pasaje, con lo cual se nos complica en la vista inversa competir contra eso. Y el que hace eso es el público que nosotros queremos que venga, porque es el que tiene disponibilidad de dinero. Yo veo que acá nos falta la excusa para que la gente gaste y para que la gente venga, que antiguamente la teníamos porque Pinamar era un lugar único. Entonces cuando vos querías ver una novedad, donde la veías en Pinamar. Cuando vos querías ver el último auto, donde lo veías en Pinamar. Y cuando digo Pinamar es todo el partido de Pinamar, ¿no? No es Pinamar y Cariló y Valeriano, ¿no? Cuando vos querías ver qué era lo que estaba de moda, lo veías en Pinamar. Obviamente, eso se terminó porque cambiaron nuestra cultura, cambió nuestra información, cambió la forma, porque cambia todo, ¿no? Sí, la información te llega distinto hoy. Entonces, hoy nos encontramos que tenemos que pelear mano a mano con el resto del mundo y que quien nos tiene que dar una mano o coordinar, que es el sector público, que para eso está. Nosotros somos una comunidad porque entre todos queremos, más o menos, tenemos diferentes rasgos que queremos ser los mismos, si no seríamos Queserino o del Partido de la Costa, o madariaguense, y que decimos, bueno, vamos a juntarnos. Y cuando te das vuelta para decirle, che, ¿por qué no tenemos un ente mixto descentralizado de turismo? Donde el que sea el secretario, como tiene Mar del Plata, no, sí. No es algo que se... No estás descubriendo pólvora. Está ahí. Y está probado que funciona el ente. Y aparte la plata que juntan por turismo, va a turismo. Tal cual. Después si vos no tenés plata para las gasas, es un problema tuyo como hospital o como intendente. Yo turismo porque nosotros vivimos el turismo. En algún momento nos tenemos que dar cuenta de que eso es necesario. Y tenemos que dejar de lado desde los egoísmos hasta la corrección política. Vos vas a Villa Langostura el 12 de octubre, Villa Langostura no, perdón, a Villa General Belgrano. Sí. El 12 de octubre, el Oktoberfest. No hay un control de alcoholemia. ¿Por qué? ¿Y sí? O sea, tienen controles en donde se fijan quién se sube a cada auto y la comunidad más o menos, porque no encontrás que Villa General Belgrano tiene mayor índice de accidentes de auto, pero a la fiesta de la cerveza no tenés controles. Y acá tenés los bares, las cosas y todo, y tenés el control ahí a la vuelta para agarrar al turista desprevenido y sacarle el registro y tener cosas, porque tienen que tener 0 de tolerancia de alcohol. En algún lado tenemos que coordinar. No te estoy diciendo que tenés que salir borracho, pero fíjate que sí, tenés que cuidarnos. Yo siento que en algún punto comercialmente le hacemos incómoda la vida al turista en la localidad, en plena temporada. Exactamente. ¿Sí? Fíjate, tránsito mismo. Yo te dejaría estacionar en cualquier lado.
¿Querés estacionar? Estaciona libre, no te digo Tuvimos una arriba intifada, de... pero lo que te quiero decir- tuvimos una intifada contra los autos Sí. en los últimos años que no se entiende. Y fíjate que no concientizás o no ayudás en frontera, que eso también lo tenés que poner en agenda. Digo, en el mientras tanto que solucionás cosas tenés que ir tomando pequeñas correcciones. Claramente Pinamar tiene un déficit habitacional y un problema habitacional grave, sobre todo para el residente. Tenés un problema de tránsito, tenés un problema de anegamiento de calles, hay calles que ya quedaron su sentido. Digo, hay muchas cuestiones para... Bueno, hay que empezar a tomar. Porque la experiencia que tiene el turista a veces no es la adecuada para el nivel de turismo que nosotros queremos tener o los precios que nosotros queremos cobrar. Y eso no es solamente lo que vos cobrás en el hotel. Si cuando venís al hotel no tenés lugar para estacionar o estacionaste 2 minutos en doble fila y te pusieron 4 tickets y tenés que buscar el registro porque te hicieron una alcoholemia o querés ir a la playa y tampoco te permiten o tenés 77.000 vendedores ambulantes que venden absolutamente cualquier, es una kermés la playa. Bueno, son experiencias que no son del todo satisfactorias para un nivel que nosotros queremos. Bueno, en eso tenemos que discutir, eso tenemos que charlar. Entonces, son cuestiones que hay que poner en agenda y empezar a debatirlas. Y me parece que, o por falta de capacidad o por falta de voluntad, no sé cuál es más peligrosa, no lo hacemos. Y la vorágine del día a día te va llevando, pero... Y ahora llegó el invierno y bueno, ahora vamos a descansar porque ya pasó la temporada. Y hacemos la noni hasta que nos damos cuenta que no tenemos de vuelta plan para la temporada que viene. Y digo, y son decisiones que las tenés que tomar hoy para ver el resultado, no en lo inmediato, porque no funciona tampoco así. Hoy ya estamos casi llegando a abril. Entonces, ¿cuál va a ser la política para el invierno? ¿Qué pasó? De la construcción. Digo, che, y el COUSE, sí, insisto con esto porque para mí es el talón de Aquiles del nuevo futuro de Pinamar. Y también con los loteos, y que seguimos loteando y por ahí no tenemos la infraestructura para desarrollar, y hablas con Telpin y hablas con Calp, y cuántas veces se pasan la bola entre la planta de Calp que no a mí me parece que se nos está desmadrando el crecimiento de la ciudad en detrimento del desarrollo. Y ahí es donde me parece que te mueve para la pelota. Aparte, hay un tema que nosotros hemos dejado pasar como localidad, tantas cosas. El enduro del verano. Era el Etuqué. ¿Sí? Y salió acá. Y se hacía en la frontera. Lo perdimos, lo echamos, como no nos interesa, como somos Pinamar, nos golpeamos el pecho, te gusta bien y si no, se flojece. ¿Sí? Fecha internacional por excelencia y viene gente de todo el mundo a correrlo. Ahora creo que tenían algún que otro problemita en Gesell, capaz que lo podemos traer de vuelta. Si lo escucha alguno, tráiganlo porque sirve. Es el evento de característica internacional más importante que tiene la costa. El enduro del invierno en Mar del Plata. Digo, va por ahí. Pero digo, ¿cuántas cosas como esa perdimos? Porque cuántas cosas que funcionaban muy bien. El desfile de Giordano. Bueno, está bien. No sé si tiene, si Giordano ya se murió, pero no sé si tiene, creo. es el cúmulo ¿sí? Si funcionaba, que lo haga otro. Y Los recitales en la playa, los fuegos artificiales, la frontera mismo. los fuegos ¿Cuántas artificiales, cosas? esas cosas que hicieron contra los fuegos artificiales tan estúpidos, yo siempre perdía uno. Pero, ¿cómo vamos a prohibir tirar una cañita voladora? Te entiendo. A ver, Es una cosa que no se pueden entiende. se pueden hacer de determinada forma. Digo, supongamos vos lo permitirás en la frontera. ¿Cuál es el problema? ¿Qué animales tenés en la frontera? El animal más cercano lo de tener a 2000 metros. Digo, hay cosas, y no quiero ir por ese ejemplo, pero, digo, y la experiencia del el que viene acá viene y quiere disfrutar de fuegos artificiales. ¿Cuántas veces tuvimos? Y aparte, ¿qué pasa? Fuegos artificiales no, porque está mal o lo que sea. Ah, sí, está bárbaro, pero si vos sos y no es porque el intendente que está, pero si vos sos la intendencia, vos como intendencia estás habilitado por la ordenanza a tirar fuego artificial. ¿Y por qué vos y yo no? Tal cual. ¿Por qué vos tenés coronita y yo no? Pero yo aparte, digo, tenemos que tener la posibilidad, porque se festejó durante mucho tiempo de esa manera. Es algo que es agradable. muchas de las medidas que se fueron tomando terminan siendo restrictivas. No tenés más, ¿te acordás los recitales que había en la playa? Sí. Hoy querés hacer un cumpleaños de 50 personas en un balneario y tenés que cumplir como si fueras el boliche más grande de la ciudad de Buenos Aires. Pasan esas cosas que te desincentivan. Y eso pues son pésimas decisiones de gobierno. Y eso Que es una en todos realidad. lados del mundo vos podés hacer un cumpleaños en la playa o Y, podés querés hacer un cumpleaños, evento. tengo un grito, y viste, o querés vos un bar, querés poner, no sé, cortar un día una calle principal, pero traes una banda y le das un servicio a la comunidad o le das un servicio. Doy ejemplos que lo que digo es, no ayudan al disfrute pleno. Y nos pasa también a nosotros como comerciantes. Y esto de vuelta, no se lo tome nadie personal, pues yo lo digo, pero lo tengo que decir porque yo soy así, me frega. Lo único que pido es que no se lo tomen personal. No puede ser que una habilitación te tome 3 meses, 4 meses.
Yo tengo habilitaciones que me tomaron 4 o 5 meses. ¿Sí? Y es una cosa que tengas que cumplir. Hoy con la IA, hoy con este mismo gobierno, con de otra manera, hacía la habilitación por internet. Mandaba las cosas y te daba la habilitación en 24 o 28 horas. Después, si tenés algún tema complicado, que no cumplís o lo que sea, la habilitación se cae o lo que gancho sea, o te intiman. Pero ahí tenés un pero claro... tenés que decirle, yo quiero invertir en Pinamar, quiero renovar un cartón no esta vez, hace 2 años, hace 3 años, hace 3 años atrás. Ni siquiera estaban lo que estaban ahora. Mismo gobierno. Cambié, pasé de una sociedad de hecho a una sociedad anónima. Una sociedad de hecho a una sociedad anónima. Entonces, ¿qué hice? Fui a AFIP, presenté los papeles de regularización, bárbaro, fui a ARBA, presenté los papeles de regulación, bárbaro. Voy a la municipalidad, tuve que hacer 2 trámites de habilitación nuevos. Y en el medio me decían, tenía una inspección y me decía, el cartón no corresponde con la sociedad. Es el mismo quit. Me pasó. ¿Sí? O sea, es el mismo quit. ¿Qué cambiaba? Que uno era sociedad de hecho y ahora es sociedad anónima, pero el quit, la persona, sigue siendo la misma. Y venía la inspección y no estaba. Y no está, porque falta la firma de fulano o el sellito de Mengano. Yo decía, pero no puede ser. O sea, yo tengo la inspección. En la inspección tengo el reclamo que estoy utilizando una habilitación de un tercero, que era la misma habilitación, nada más que había cambiado, y cuando iba y se lo explicaba al inspector, o iba a la municipalidad, no, lo que pasa es que ahora falta... Pero ahí te voy a decir 2 cosas. Primero que, bueno, es una clara falta de idoneidad de los funcionarios que están a cargo. Y eso pasa porque cuando tenés funcionarios que son de la teta del Estado, no lo van a entender nunca. En determinadas áreas tenés que tener gente del sector privado, si no, no saben lo que es la frustración que vos vivís cuando haces esos trámites. Ahora, eso también hay que cambiarlo. Las habilitaciones tienen que ser de los locales, no de las razones sociales. Si esta radio está habilitada y porque cumple absolutamente todo, como seguramente cumpla, si mañana la compro yo, ya está, la radio está habilitada. Es como las patentes de auto en Estados Unidos y es desde el propietario de la patente, independientemente del auto que vaya. Este escenario de la habilitación pasa lo mismo. Entonces, vos hiciste un cambio de reconversión de una sociedad a otra, tuviste toda esa peregrinación, te perjudicaste, para la municipalidad estabas incumpliendo si todavía no tenías terminado el trámite, te generó un estrés, tenés todas situaciones que ya lo hemos visto. Fíjate que en obras particulares también había demora y con los cambios que se hicieron está mucho más ágil. ¿Falta cambiar? Sí, falta cambiar. Pero ahí tenés un área clave que entendieron que si tenemos que ir por ese lado, no te puede tardar, porque no hay veedores, no sé, un plano 6 meses. Y hoy vas y está mucho más rápido, te debería ser más rápido, pero están mejorando. No porque con lo que digo, lo veo en la diaria, con los clientes. Bueno, pasa eso. Entonces, esas cuestiones me parece que son las que nosotros tenemos que mejorar. La experiencia del inversor, la experiencia del cliente, la experiencia del turista. Y me parece que por comodidad, por negligencia, por falta de idoneidad, por falta de capacidad, hay muchas cuestiones. Por decisión y por omisión, no lo hacemos como por lo menos a mí me gustaría. Que no digo que lo que a mí me gustaría sea lo que tenía que pasar, pero me pedís una opinión, che, yo haría esto, qué sé yo, estaría para acá. Aparte, hay una cosa que, si vos das una opinión, vos Martín, yo, lo que sea, esto tiene que ser de determinada manera. Tenés el que dice, claro, quiere que todo sea así. O el otro dice, no, ¿por qué? Tiene que ser de otra manera. Vos da tu opinión como vos querés que sean las cosas. Yo quiero que esto sea de esta manera. Yo quiero que el municipio de Pinamar, yo diga, quiero hacer una habilitación, le subo todos los datos por internet, le mando todas las cosas que necesito y después del otro lado me digan, te falta tal o cual cosa. Listo, pin, pin, acá las tenés. Acá tenés tu habilitación. Después revisan y me dicen, bárbaro, ¿cuánto lleva eso? Alguien que revise la documentación. Nada más. Después que revisan la documentación dicen... Sí, en ese análisis hay mucha más burocracia de la que crees en todos los pasos. Lo que pasa es que digo... Pero si yo presento un DNI trucho, porque yo en vez de ser Edgardo Andrés Paso, soy Edgardo Gerardo Paso y adulteré. Se cae todo lo que hice, sí, y firmo una declaración donde me hago responsable yo. Si fuera así no tendrías la habilitación. Claro. Y a lo que digo, y supongamos que presentás la habilitación, porque acá también hay que entender la operatoria. Por eso insisto que el burócrata que nunca estuvo en lo privado no puede ejercer determinados cargos. Esta ciudad, septiembre, octubre y noviembre, donde más habilitaciones tenés. ¿Por qué? Porque explota la temporada y después se cae. No puedes demorarle a un tipo que viene a hacer un negocio de 2 meses, cada vez las temporadas son más cortas, ni una semana deberías tardar. Entonces, que para mí es como deberían funcionar también horas particulares. Te doy el ok. Si cumplís, si es gastronomía, por lo menos bromatología tiene que estar ok. El resto de cosas
tenés X tiempo para cumplir y nosotros también para controlar, porque yo tengo todo y tardás 20 días en venir a controlar. Mirá, estoy cerrado los 20 días porque vos, negligente o inoperante, estás hace 20 días dando vuelta. Con obras particulares pasa lo mismo, che, quiero empezar la obra. Nosotros, de hecho, la obra de Medusas, tuvimos 4 meses porque todavía nos estaban dando vuelta con el tema de la excavación de los árboles, de cuántos plantados de agate, que tenemos que ir a averiguar, que el vivero, que mil cosas innecesarias. Lo que arranca, te doy 40 días, 60 días, 180 días para regularizar. No regularizás, no abrís más. Lo entiendo. Ahora tenés que plantar 500 árboles en vez de 200. Y bueno, sí, tenés. Exactamente. A eso es lo que voy. Che, no, en el balneario te falta 2 metros de... Déjame arrancar. Después sí, a eso es lo que voy. Me parece que falta esa flexibilidad, esa cintura. Aparte estamos sobre legislados. Estamos sobre legislados. De lo que quieras. Hay de todo. Hay de todo. O sea, si vos querés arruinar económicamente a un empresario, lo único que tenés que hacer es mandar a un inspector que sepa pe a pa y va a encontrar siempre algo que está mal. Porque tenés tanta legislación. Una vez tuve una discusión con uno. Tengo una inspección de seguridad y higiene. Bueno, viene, pasa, revisa. Falta esto, falta aquello, falta lo otro. Bien. Ahora quiero ir a las oficinas. Bueno, vamos a la oficina. Ahora quiero ir acá. No, ahí no. No, porque yo quiero ir acá. No, ahí no vas a pasar. Pero ¿cómo sé que tenés gente ahí? No, ahí tengo... ahí sí, no se puede pasar porque no se puede pasar. Porque ese es el lugar donde guardo la plata. Venís a las 12 del mediodía, yo no te voy a abrir donde tengo la plata a las 12 del mediodía. Si ya se están yendo al banco. Tal cual. Ah, no, bueno, te voy a poné lo que quiera. Y después de ahí te bajás. O sea, tengo el poder de revisar todo. Tenés el poder de revisar todo. Después hicimos el descargo, pagué la multa, tuve que poner la carita para que me digan que lo que yo hice estaba mal. Pero pasa de vuelta y vos venís en el momento que yo estoy recaudando, no te voy a dejar ver el dinero que recaudo y demás, pero por una cuestión de seguridad. Y del otro lado tiene que haber sentido común. Y como eso, en todo ámbito puede pasar, porque vos tenés tanta legislación de que querés agarrar tantas cosas. A ver, el que no escucha al otro lado, no es que está todo mal, es que para que vos te des una idea, la municipalidad funciona con la ley orgánica de las municipalidades, que es del año 58, y está todo vetusto. Hay algunas cosas que funcionaron, bárbaro. En líneas generales la construcción se mueve por la 8912, es del 78. Pasaron ya 50 años, 40 y pico. Está viejo. La ley de procedimiento con la que creo que es, o la contable que se maneja en la municipalidad, es del 2001. Y había estabilidad, y un peso y era un dólar. O sea, y otra tecnología, tal cual. Entonces, vos te encontrás, como me pasó una vez con una expresión de seguridad y higiene, que viene a un local y me dice, vos necesitas una ducha. Digo, el local es del año 64. No te voy a hacer una ducha en el Pasó mucho con los baños discapacitados. Sí, hay... Cada uno tiene que tener un baño discapacitado. Sos una galería. Tenés un baño discapacitado por galería. Sos un PH. Un baño discapacitado por PH. Que tenga acceso todo el mundo y que esté en condiciones. Ya, comparto. Pero yo hace unos años estaba en el consejo y una persona con la mejor de las intenciones y me dice que vamos a hacer una ordenanza para que la gente, porque la había visto en Europa o en Estados Unidos, para que la gente necesite una silla de 80 centímetros de ancho para poder sentarse, así la gente de sobrepeso no era discriminada. 80 centímetros de ancho. Sí. No hubo forma de hacerle entender que no. Cuando estábamos por sesionar me trajo un almohadón de 80 centímetros de ancho. Digo, acá tenés casi una cama de una plaza, acá la tenés. ¿Quién se sienta ahí? Entran 3 personas ahí. Si querés, hacela bien y fíjate que una persona que tiene capacidades, una persona que no se puede mover, que es un obeso mórbido o lo que sea, se mueve en silla de rueda. Sí. Fíjate cuánto mide el ancho de una silla de rueda, que era lo que yo decía, 45 o 47 centímetros, 50 como mucho, para darle un poco más de holgura, pero sí se mueve, entonces, no, vamos, y después te caen a vos, me caen a mí, o el que sea, si se aprobaba, que no se aprobó, y ven y te dicen, no tenés la silla de 80 centímetros, le tengo que hacer ¿cómo se llama? Un box personal para cada uno, o que la obligatoriedad de tal o cual cosa. Muchas veces suena muy lindo hacerlo, decir que sí, lo hice, lo copié, y después vos tenés que ver cómo hacer para cumplir dando vuelta a carnero con todas las cosas. Sí, está bien, nadie quiere que pase un cromañón, nadie quiere que vos vengas y no tengas manera de sentarte, no es eso. Pero hay una realidad.
no se puede sobrelegislar, no se puede que yo no tengo nada para hacer, voy a ver qué hago, y esto me pareció bárbaro, así yo después digo que soy bueno, honorable y correcto, y tenemos que, y después en el medio perdemos calidad, perdemos compromiso, no sé. Sí, de hecho el otro día, no me acuerdo con quién charlaba también en un programa, y hablábamos de la rendición de cuentas, sobre todo en el Consejo Deliberante. Yo, che, bueno, para las campañas o para las renovaciones deberían publicar todos los proyectos que presentó cada concejal en su mandato. Y te sorprenderías sobre la calidad de los proyectos. Entonces, esas cuestiones hablan de la calidad institucional que tenemos. Digo, por esta sobrelegislación que vos decís, ¿no? Entonces, hay cuestiones que me parece que las tenemos que empezar a trabajar de una manera mucho más inteligente si queremos ir transformando el futuro de la ciudad. Eso es lo que... ¿Estamos bien ya de política no partidaria? Sí, estamos bien. ¿Ya cumplimos la cuota? Sí. ¿Cómo ves el sector inmobiliario? Porque a mí me da la impresión que hoy hay dos cosas baratas. Una es el dólar, y acá que venga y diga, no, porque la paridad intertemporal del año 40, la canasta de bienes. Sí, todo suena muy lindo, pero hay una realidad. Yo tengo los valores en Argentina son tantos dólares. Yo me voy afuera y por tantos dólares tengo los mismos valores en otras condiciones y no pueden valer lo mismo. Entonces, bueno, si valen lo mismo, tengo que tener la misma calidad de servicio, la misma calidad de político, la misma calidad de infraestructura. No la tengo, tienen que valer diferente. Sí. Entonces, para mí el dólar está barato y para mí la otra cosa que está barato son las propiedades, que más o menos de a poco se van acomodando. Vos sos del palo ahí, vos. Sí. No es que haces así como puedo hacer yo. Sí, y te agrego más, está barata la tierra. Entonces, yo creo que la tierra va a tener que pegar un salto fuerte en sobre todo en nuestra localidad. Hablemos porque también el mercado inmobiliario, en lo inmobiliario siempre location. Entonces depende la ubicación, los valores. Nosotros estamos en nuestra zona y la costa atlántica es vasta, pero no es lo mismo Villa Gesell, no es lo mismo Partido de la Costa, no es lo mismo Pinamar, y hoy no es lo mismo, no sé, los barrios cerrados que hay sobre la 11. Entonces, lo que digo es, acá en nuestra ciudad la tierra está barata. ¿Qué otra cosa está barata hoy con este tipo de cambio? Las propiedades nuevas y usadas. ¿Cuáles las nuevas? Las que los desarrolladores o inversores están de salida y no van a reponer. Entonces ellos se las están sacando. ¿Cuáles son? Hay edificios que están terminados, que ya tuvieron un costo de construcción, que no van a pensar seguir desarrollando porque la guita está rindiendo más en otros lados, entonces quieren salir e irse. Bueno, eso están de salida y por ahí encontrás que te venden en un valor que hoy no repones. O propiedades nuevas, casas terminadas, que dice, che, yo la construí $1, no soy constructor, pero me sobró y te hice inversión, le voy a ganar X% en dólares. Digo, eso también está y pasa mucho, en Costa Esmeralda lo tenés mucho en el norte de Pinamar. ¿Qué está más difícil? El proyecto nuevo, el proyecto de pozo. Por eso hay que, insisto con la Secretaría de Inversión, tenés que felicitar y recibir en la alfombra roja a los tipos que están poniendo ladrillo, porque es el peor momento para construir que hubo en los últimos 30 años. Entonces hoy tenés un costo de $1.400, tenés una incidencia de tierra, dependiendo de la zona, 400, 500, $700, está barata, suma el impuesto, suma la comercialización, suma el horario, estás en $2.200, $2.300, solo para salir hecho. Sumale tu ganancia, sumale una tasa de descuento en el tiempo, sumale la periodicidad, perdedita. Y sumale el riesgo. Sumale. Porque tenés algún problema y vos sos el que tenés que poner la cara y. Capital propio, en líneas generales, todas las obras que están avanzando sin pausa son capital propio. El costo de oportunidad, porque hoy la guita rinde más, insisto, en los países vecinos que acá. Entonces el tipo le tiene que dar facilidades. De hecho, bueno, está la compensación urbana, que quieras o no empieza a prolijarse, costó, pero empieza a prolijarse. Todavía faltan algunas cosas pulir, pero es una ordenanza inteligente a mejorar, pero está buena. Pero digo, es a eso a lo que vamos. Y te hago otra pregunta, che, negro, y en 20, no en 20, en 15 años cuando esté todo loteado, o en 20, porque una vez que ya loteaste y construiste, es muy difícil que rompas y construyas. Entonces, todas las construcciones que quedaron de los 80, de los 70, de los 90, que también hay algunas que están, si no lo incentivás, insisto, Avenida del Mar sobre el continente. Agarrá toda la zona de La Salle. Pero digo, zonas que serían más comerciales, o edificios viejos acá en zona radio. Che, o las galerías comerciales, no lo vas a empezar a modificar, digo, eso lo tenés que empezar a ver. E insisto, en un momento ya no va a haber más tierra. De los 3 kilómetros por 22, 23 que tenemos, en un momento ya no va a haber más loteo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, y ahí tenés Monte Carlo, el grandote. Sí. Yo no sabía, el otro día me dijeron que es la
es la segunda localidad en tamaño después de Pinamar. Sí. Le faltan varios años. 10, 15. Pero ¿y acá qué hacemos? Entonces, si vos no das pasos firmes hoy, después lo demás no lo vas a poder defender en precio. Entonces, hoy la tierra está barata. Después te pasa lo que le pasa a Villa Gesell, lo que le pasó al Partido de la Costa. Yo digo la zona de la Salle porque para mí eso es clave. Sí. Vos tenés, eso es una zona de desarrollo en los 80 y que hoy tenés herederos de herederos de herederos en algunas propiedades y demás. Que cada uno piensa que vale fortuna, son terrenos chicos y que no lo valen, o construcciones viejas, que ayornarlas te sale más barato con construir una nueva. Lo que pasa es si vos agarrás y decís, bueno, yo agarro toda esa zona y todas las externalidades negativas que puede producir, la pongo como plusvalía, compensación urbana y demás. Entonces vos querés hacer, vos podés agarrar 3 o 4 casas y las transformás en una parte. ¿Te acuerdas al principio de los 2000? Sí. Que siguió hasta hasta del 2000 al 2010 por ahí, que crecieron todos los aparts en zonas no convencionales, como en de las artes y demás. Tendríamos que hacer lo mismo, que ya vimos que funcionó, en toda esa zona de ahí. Y esto es una opinión muy mía, ¿no? Pero lo refaccionás. Lo que pasa es que ahí yo te pregunto, ¿necesitamos más camas del estilo apart? Necesitamos más servicio. Exactamente. Necesitamos más servicio. Y eso tal vez puede hacer que... Entonces lo que tenemos que planificar, estamos antes todavía en el tiempo. ¿Hacia dónde? ¿Qué estamos necesitando? Vamos a tener que solucionar, Edgardo, el déficit habitacional. Es necesario porque la fuerza de trabajo, el manpower que se necesita en Pinamar viene y reside ahí, hoy no lo tenés. Entonces no vamos a poder seguir desarrollando y creciendo nuestra ciudad si no tenemos gente que trabaje. Y ese es el problema. Gran parte del costo de la construcción reside en la mano de obra, y la mano de obra es cara porque los alquileres son caros, porque la oferta es prácticamente nula y la demanda es altísima. Entonces hoy vas, un obrero te paga 800.000 pesos por un cuarto con un baño compartido. Entonces el flaco ese cuánto tiene que ganar. Y esas son las cuestiones que nosotros tenemos que analizar también para poder empezar a desarrollar de una manera mucho más eficiente la ciudad. Vos tenés Ostende, que no tiene densidad, no tiene altura, no tiene nada. Que vamos a tener que ir para arriba con Ostende. Y sí, porque somos uno de los pocos lugares. Vos vivís en Miami, y si vos sos un laburante, no estás en Miami. Vos vivís en Nueva York, y sos un laburante, vas a New Jersey, o te vas para el norte. Porque cada capital, o cada ciudad que es importante, que es cara, que está desarrollada y demás... ¿Tiene el área de servicio? Tiene el área de servicio en las zonas aledañas. Nosotros tenemos el área de servicio dentro de nuestro propio partido. Y dejamos que se usurpe, o que se construya mal, o que se haga de cómo se haga, y después vemos cómo lo acomodamos y demás, de manera, viendo cómo pasa el tiempo y la vida. Cuando vos podés agarrar y a eso darle densidad, darle FOS, darle FOT, y que se transforme en otra cosa, porque vos tenés todo el frente de ruta, y de los dos lados, porque también hay que tener una charla con nuestros vecinos. En algún momento va a haber que hacerlo. Digo, Madariaga no se puede seguir desarrollando de la manera desprolija en frente de ruta como se desarrolla. En algún momento se va a tener que charlar eso. Yo creo que Madariaga se beneficia de sobremanera y nosotros no nos damos cuenta de cómo poder sentarnos a plantearlo de manera civilizada. Pusiste un Carrefour, bienvenido sea, me encanta ir al Carrefour, tiene buenos precios, buenos servicios, bienvenida sea la competencia. Ahora, ¿por qué? Pusiste ante un Coto, un Diarco, bien, lo necesitamos, sí, bien bárbaro. Hablaste si nos complica el circuito, el tránsito, cómo acomodamos, porque cuando funciona mucho generas atasco de tránsito, entonces tenés un fin de semana o una salida o un éxodo y tenés que irte hasta... Armemos algo en conjunto. A la salida del Diarco, ¿no podemos poner una rotonda para que no tengan que cruzarse cada por tener un accidente? A la salida, del Coto, no del Diarco. O a la salida de Carrefour, ¿no podemos ir viendo de hacer un paso para no tener que ir hasta Ostende para dar la vuelta? ¿Podemos generar algo con el vecino que nos sintamos que nos hacen... te meto el dedo en la oreja, mirá, acá puedo poner tal cosa. Donde los empleados tienen ese de Madariaga o lo que sea. Que está bárbaro, porque si yo fuera de Madariaga haría lo mismo, ¿no? Pero porque yo voy a defender a mi gente, pero yo soy de Pinamar y yo quiero defender a mí. Nosotros tenemos algo que ellos hoy no tienen, alta demanda habitacional, alta demanda. Y ellos tienen algo extraordinario que nosotros no tenemos, tierra. Bueno, se junta una necesidad y una demanda. Hagámoslo, sentémonos. Lo que pasa es que
Eso lo tiene que hacer la clase política, no lo va a hacer el privado face to face. Entonces van a tener que juntar en algún momento. Entonces, antes que se siga desarrollando de la manera que se desarrolla, porque por ahí no necesitas abarrotar Ostende o nuestro frente de ruta, por ahí podemos cruzar y decir, bueno, pero la gente va a pagar tasas ahí, va a construir ahí, está bien, pero van a comprar los materiales en nuestro lado, va a beneficiar a la gente pinamarense que va a vivir cruzando la ruta. Si tu política no es hacerlo en Pinamar, y si no hacerlo en Pinamar, es hacerlo en Ostende. Digo, ¿en qué parte? Vamos para arriba, tenemos el aire que quedó ahí. ¿Y por qué tiene que estar tan bajo Ostende? Bueno, empecemos a hacerlo, hagámoslo escalonadamente, si querés, de manera descendente, desde el frente de ruta hasta los primeros 800 metros. Hay muchísimas cosas por hacer que, insisto, cuando tuvimos el viento de cola no lo aprovechamos a nivel de construcción, hoy está más de frente el viento, yo creo que se va a terminar regularizando, pero va a llegar un tiempo para acomodarse, porque hay algo importante que por qué no tampoco suben los precios acá. Nosotros estamos en un mercado de segunda necesidad, la gente acá compra para invertir o para disfrutar, no compra para vivir, por dos motivos, porque el 95%, digo un número muy alto, pero debe andar por ahí, de propietarios no son residentes, entonces el tipo que saca un préstamo no reside acá. Y la población económicamente activa de Pinamar no tiene los ingresos en blanco lo suficientemente fuertes como para pedir un crédito que le permita, y tampoco tenés el desarrollo inmobiliario para el crédito hipotecario. Entonces, por eso las propiedades tampoco van hacia arriba, porque no tenés una demanda genuina apalancada por el sector financiero. Y eso también es algo que se podría... Hay muchos sectores que si vos le dieras créditos a 20, 25 años podrían pagarlo, pero no pueden acceder al crédito. A ver, lo que vos estás planteando, no lo que estás planteando ni en general, pero sí lo que estás planteando de demanda poblacional de vivienda. Hoy, o en el mediano plazo, un empleo en blanco va a ganar $1.000. Sí. Una pareja son $2.000 por mes. Pueden acceder a un crédito de $100.000 con estabilidad, con el mismo valor de las cosas y demás, que esperemos que vayamos hacia ese lado, ¿no? Y no es loco pensar que podemos hacer desarrollos de ese estilo en donde tengan el super departamento de 5 habitaciones, pero tengan una vivienda de 80 metros por ahí que esté financiada por el Banco Macro, provincia, cualquiera que sea. Bienvenidos sean los créditos hipotecarios. Y es la contraprestación de la contracara estamos viviendo de lo que fue la pandemia, que venían todos a vivir. Sí. Entonces ahí sí tuvimos el boom propio de ventas de propiedades. Exactamente, sí. Ese viento de cola se fue terminando, hoy la gente regresó, volvió. Creo que no supimos aprovechar algunos momentos y creo que es un momento para... Estamos viendo un punto de inflexión en nuestra localidad. La incógnita es, la clase política, que es básicamente los que toman las decisiones de movida, ¿estará a la altura o no? Y solo el tiempo lo dirá. Estamos en un año electoral, estamos transitando una intendencia, se va desarrollando, pasa el verano, fue aceptable, para mí fue mejor de lo que uno esperaba si se retrotraía cuando los teléfonos no sonaban en agosto, en septiembre, en octubre. Obviamente que es mucho menos rentable que el año pasado, entonces, ¿laburaste bien? Sí, laburé bien, ¿fue más rentable? No, la rentabilidad se cayó, lo que pasa es que eso solamente lo sabe la gente que hace los números del sector privado. ¿Qué rentabilidad te puede hablar un concejal? Y no por ser crítico un concejal que vive del sueldo del concejal, o un administrativo. O un administrativo. Y bueno, la realidad es esa, escuchá al privado, no me escuches a mí, Edgardo, pero llamá a las cámaras, sentate, hablá, fijate, blanqueemos los números, fíjate dónde estuvo, qué se puede mejorar, dónde me podés ayudar, que ayudar no es solamente, poné plata, pero por lo menos no me entorpezcas, o agilizame, o favoreceme. Viste, son... no hay peor gestión la que no se hace. Bueno, en unos aspectos no se hizo. Bueno, insisto, y es lo que te decía, como para terminar, lo que te decía al inicio de... O ganás o mejorás, o aprendés. Bueno, aprendamos juntos. Esa rivalidad, viste, vos sos del A, yo soy del B, no nos llevo... No, mejoremos juntos y aprendamos de las cuestiones. Terminó la temporada, hacemos una mesa chica, un ente, nos juntamos X, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué estuvo mal? Y aceptá la crítica. Loco, estuvo mal la entrevista, el micrófono no se escuchó, hacía calor, no metí un vaso con agua, no sé. Mejoremos para la próxima seguramente va a estar mejor el aire. Bueno, esto es lo mismo. ¿Dónde estuvo mal? Bueno, mira, esto no lo puedo ver. Yo odio la entrada a Pinamar.
Viste, la policía, los carteles de ahí, No, pero la es un zafarrancho, bandera, la vialidad, no 74 tiene- policías, las motos, los fusiles. No me gusta, pero me dijeron un día, che, eso no depende nuestro, no es parte No. del municipio. Entonces, bueno, listo, ok. Sí, pero si Lo sos intendente y lo aceptás, querés A cambiar, lo que voy es, buscar la aceptar manera. no es resignar. Entonces, acepto que no sea nuestro. ¿En dónde tengo que hacer la gestión para que eso no pueda suceder? ¿Por qué te ponen un cartel de Vial Pinamar? O las 77.000 banderas que tenés, o los 4 móviles que apuntan a cada punta de la rotonda. ¿Cuál es la necesidad? Yo tendría que estar... Digo un ejemplo, como cuando pasó en Año Nuevo que ponen vallado todos los policías con los escudos para que la gente no ingrese a la playa, puedes hacer 300 metros y ingresar. Pero Y- la postal, ¿cuál es? Todo gendarmería o policía, no Está sé quiénes son. militarizado Pinamar. ¿Ese es el Pinamar que vos querés mostrar? No. Al público que perdimos, que era el público teenager, que quería hacer la matiné, la prematiné o el boliche, ese público que dejó de venir y el padre tampoco siguió viniendo. ¿Qué? Porque no supimos gestionar la noche. Y después tuvimos una pésima gestión de la nocturnidad. Entonces Bueno, después militarizamos, entonces sí, está y esa es la foto que vos te quedaste. claro, chiquito, grandote, chiquito, grandote. No va. Última pregunta y Sí. ya te libero. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? 52. Ajá. Me, El número te dolió, 52. sí, pensaba eso. Siempre dije que me gustaría tener la libertad financiera a los 50. Con lo cual eso para mí es importante porque estar relajado y poder disfrutar de otra forma, no trabajar por necesidad desde ese punto. Para poder destinar mucho más tiempo a otras áreas, como podría ser la política, por ejemplo, Ya nos pegamos vuelta. y dedicarme, pero estoy transitando una etapa y me parece que va a llevar varios años de tratar de ir con la mochila mucho más liviana. Me parece que es una etapa de la vida donde ya te asentaste a nivel familiar, te asentaste a nivel laboral, estás tranquilo, podés hacer lo que te gusta, aprender a disfrutar mucho la ciudad extraordinaria que tenemos, porque al margen de todo lo que hablamos, Pinamar es una bomba para vivir. Y si más o menos te va bien, es extraordinaria. ¿Qué hay para mejorar? Un millón de cosas. Pero cuando viajás y también volvés y che, loco, esta ciudad es power, Pinamar no hay en otro lado de Argentina. viste, digo, entonces, y disfrutar eso, y lo disfruta el que es chiquito, el que es grande, el que se puede mejorar, por supuesto. Entonces me veo ahí, y me veo acá, y me veo ayudando a construir una ciudad mucho más pensada para el pinamarense, con los cambios que estamos viendo en el mundo que llegaron para quedarse. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias por invitar. Bueno, nos vemos la próxima. Que tengan muy buenas noches.